Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Bien, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer una charla sobre el Plan Nuclear Argentino. Esto está organizado por Obligados a Volver, que es un programa radial bajo la dirección de Norberto Raful. La estructura de la exposición que vamos a hacer, yo básicamente voy a hacer una introducción general y posteriormente estarán el ingeniero Gabriel Norberto Barceló y el ingeniero Eduardo Alberto Giachero. A medida que ellos ingresen a sus participaciones, a sus presentaciones, vamos a hacer una pequeña detalle del currículum de los expositores. Bueno, un poco empezando con la introducción sobre el Plan Nuclear Argentino. El título un poco de esta introducción que yo hago es El Plan Nuclear Argentino y el marco de valoración político que hay que hacer para este plan. Y la consideración principal que debemos hacer, si estamos hablando del Plan Nuclear Argentino, es ¿para qué Argentina es el plan? Y uno dice, bueno, para la Argentina. Sí, sí, pero ¿para qué Argentina? Porque en realidad no hay una, hay dos Argentinas. Acá hay una historia pendular de la nación donde hay dos Argentinas con dos modelos de país antagónicos que vienen pugnando entre sí prácticamente desde el inicio de la fundación de nuestra nación. Una Argentina es una Argentina que busca generar un país soberano, un país grande, con desarrollo, con justa distribución de la riqueza, con independencia económica, con desarrollo de tecnología, respetuoso de una cultura propia. Y por otro lado, tenemos otro país, otro modelo de país que se vio evidenciado en muchas partes de nuestra historia, que es un país completamente distinto, es otro modelo de país y es un modelo de país de las minorías. Y básicamente cuando decimos un país de la minoría, el término político correcto sería un país oligárquico. La oligarquía significa el gobierno de unos pocos en beneficios de sí mismos. Y eso es lo que es el país oligárquico, que ha sido un país orientado a la primarización, un país complementario generalmente de las potencias coloniales que subordinan el desarrollo del país, con el cual estas minorías oligárquicas siempre son, en cierta medida, socias y funcionales a ese plan geopolítico global. Eh, a lo largo de la historia podríamos decir que en su inicio era la burguesía comercial porteña, después fue la oligarquía vacuna, y hoy podríamos decir que en cierta medida esa Argentina minoritaria, oligárquica, es la Argentina de los grupos económicos concentrados, quizá no todos de ellos, pero sí muchos de ellos, que son los que definen los lineamientos políticos del país, en particular cuando llega el gobierno. Los dos últimos dos representantes de este sector, o los últimos tres, fueron la Argentina neoliberal de Menem de la Rúa, la Argentina de Macri y la Argentina contemporánea de Javier Milei. Acá nosotros vamos a hablar en esta exposición apuntando a lo que sería o debería ser un plan nuclear argentino para esa Argentina grande, para esa Argentina soberana que quiere tener desarrollo de tecnología, crecimiento económico y ser un país justo para todos. Porque solo es posible un plan nuclear argentino potente con un modelo de país soberano. El otro modelo de país no necesita un plan nuclear potente y lo que va a hacer seguramente es boicotear el desarrollo tecnológico porque eso es lo que han hecho históricamente. Para dar algunos ejemplos exclusivamente en el área de los desarrollos industriales, tecnológicos, por ejemplo, en 1955, cuando se da el golpe, había un proyecto de desarrollo de un avión a reacción que se había
hecho que el famoso o conocido Pulqui 2, donde a partir del golpe de Estado se clausuró ese proyecto. A cambio le habían prometido 24 aviones Gloster Meteor, que los producía el Reino Unido, y el enemigo nunca te va a armar para que vos tengas con qué defenderte. O en todo caso, si lo hace, hay que tener mucha desconfianza, pues seguramente te va a dar algo que no va a funcionar o ya tienen las contramedidas para contrarrestarlo, ¿no es cierto? Después, en el año, en los 60, años 69, había un proyecto de generar un reactor para un submarino nuclear. Por supuesto que no se permitió. Y después, cuando empiezan a venir las últimas gobiernos, las últimas cuatro olas neoliberales que azotaron el país, que básicamente esas cuatro olas fueron el Martínez de Hoy en el proceso de reorganización nacional, fue Carlos Menem y de la Rúa, la tercera Mauricio Macri, la cuarta la estamos viviendo ahora, porque más allá de esa enmascaramiento anarcoliberal, en realidad esto es una cuarta hora neoliberal con todos los efectos que generan, que siempre generan un plan de achicamiento del país, de desindustrialización, de liberación de comercial y bajas de aranceles que se inundan de productos extranjeros y destruyen las industrias nacionales, y también de desactivar y boicotear eh, estos proyectos tecnológicos. Yendo a esta etapa, por ejemplo, cuando fue el caso del misil Condor 2, que Alfonsín había ido a Falda del Carmen, en Córdoba, donde se fabricaba y se desarrollaba, que dijo Alfonsín, esto es argentinamente no solo que siguió desactivado el proyecto, sino que se clausuró y le envió el misil o el prototipo a Estados Unidos, a Inglaterra, pero algo que realmente rayante en la traición a la patria. Después con Macri, otro ejemplo de cuando están estos gobiernos boicotean los desarrollos tecnológicos nacionales fue el caso de los satélites de comunicaciones, el ARSAT-3, por ejemplo, cuando llega Macri, durante el gobierno anterior se habían desarrollado unos interesantes y funcionales satélites de comunicaciones, que inclusive lo hizo una empresa nacional, el INVAP, o buena parte de ellos. Se hizo el ARSAT-1, el ARSAT-2 y el ARSAT-3 estaba proyectado. Bueno, cuando llega Macri, lo primero que hacen es desactivar ese proyecto, el que estaba a cargo de la agencia era de Loredo, que actualmente es un diputado por Córdoba, ¿no es cierto? Y acá estos antecedentes nos hacen pensar que realmente durante este gobierno van a boicotear muchos de los desarrollos nacionales o privatizar empresas señeras. Y un, digamos, una víctima de estas boicot, de estas desactivaciones, sin duda va a ser la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde desde estrangularla económicamente, como generalmente se hace durante estos procesos, a congelación de proyectos, donde, por ejemplo, el proyecto emblemático de la Comisión Nacional de Energía Atómica, además de otros, es el CAREN. El CAREN ya podemos decir que tiene una partida de función. Pero bueno, yendo un poco a este plan nuclear argentino para esta Argentina desarrollada, que es lo que planteamos, anhelamos nosotros, por lo menos los que estamos en esta charla, requiere mínimamente o se requerirían considerar cuatro aspectos esenciales para ese plan nuclear. Por un lado, en su fase de generación de energía. Acá lo que hay que ver que sería necesario avanzar en la diversificación de la matriz energética que tenemos. La matriz primaria de energía, digamos, el uso de toda energía para cualquier fin, el total de la energía que se utiliza, el 84% proviene de combustibles fósiles. Y yendo específicamente a la matriz eléctrica donde actúa la provisión del área nuclear, en la matriz energética nos encontramos con estos porcentajes. De combustibles fósiles de centrales técnicas se provee el 61,4%, el 21,7% proviene de energía hidroeléctrica, el 9,5% de energías renovables, donde la mayor parte es energía eólica, lo cual es bueno,
y solo el 7,5% proviene de las centrales nucleares. Quiero hacer la aclaración que estos datos son del año 2022. Puede haber variado un poco, quizá los porcentajes, pero esos eran los números que figuraban ahí. Viendo esta composición, ¿qué es lo que podemos decir, siendo que la energía nuclear es algo que dominamos de muchos años, es algo que tenemos técnico experimentado, que sería bueno, y para mejorar esa necesaria diversificación de la matriz energética de Argentina, que la energía nuclear tenga una participación mayor? ¿En qué porcentaje? Bueno, lo tendrán que estudiar los técnicos, pero si hay un 7,5, llevarla a un 15, a un 20 quizás, no sé. Eso implicaría avanzar, no solo mejorar la seguridad de nuestra matriz energética y la diversificación, sino avanzar en el desarrollo de más infraestructura de plantas nucleares. Se haría necesario instalar nuevas plantas. Y esto sería bueno porque iría al segundo aspecto que tenemos que considerar. Es importante tener una infraestructura, una buena infraestructura, y si incrementamos la infraestructura existente, esto va a posibilitar que tengamos más fuentes de trabajo, no solo con las bondades de tener más fuentes de trabajo en el país, que siempre son bienvenidas, sino que vamos a crear, vamos a incrementar en un 50, en un 100%, fuentes de trabajo de técnicos y profesionales especializados en un área sensible, con un horizonte seguro en el tiempo, lo cual es fundamental porque no solo trabajarían estas plantas, sino todo el clúster industrial, que se calculan unas 1.200 empresas, participan brindando insumos y servicios a la Comisión Nacional de Energía Atómica y otras plantas que tiene, sino que eso posibilitaría también asegurar lo más esencial, en este caso que son los recursos humanos especializados. Tener recursos humanos en esta área es, podríamos decir, oro en polvo, no es algo que se consigue fácil. Y es fundamental garantizar el lugar donde se desarrolla el know-how verdadero, porque el saber hacer, el know-how, no solo es teórico, que eso se puede enseñar en la universidad, en el Centro Atómico Balseiro, sino que después es necesario adquirir el know-how en terreno, ¿no es cierto? Y eso únicamente se puede hacer si está la infraestructura necesaria. Ese sería un punto esencial, el tema de la infraestructura, con un horizonte cierto, para potenciar todo el clúster industrial que está alrededor de esta área de energía atómica, donde hay empresas metalúrgicas, hay empresas de servicios, hay empresas informáticas que también requieren su know-how ligado a esta área. El tercer punto a tener en cuenta de por qué es importante tener un fuerte y potente plan nuclear argentino es por el desarrollo de tecnología y productos exportables de un alto valor agregado, algo que ya viene haciendo de hace unos cuantos años la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INVAP, una empresa estatal ligada al desarrollo tecnológico, y con muchos proyectos en común, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Por ejemplo, se han desarrollado ya reactores de investigación que se han exportado a distintos países, Perú, Argelia, Holanda, y otros países, Egipto. Así que es importante porque esos reactores que están en funcionamiento y que son reactores de investigación, se utilizan también para producir radioisótopos, se utilizan mucho en el área de la salud, eh, potenciarían el desarrollo y la consolidación de esta área en ese sentido. A su vez, hay algunas iniciativas o instalaciones ya en funcionamiento que es fundamental tenerlas una visión particular. Es el caso, por ejemplo, de un reactor que se tiene que terminar, el R10, que es un reactor multipropósito en el Centro Atómico de Seiza, la planta industrial de agua pesada, que está, eso hay que volver a reactivarla, una planta que funcionó, y es tan importante la participación de Argentina en la producción de agua pesada, que cuando Argentina dejó de funcionar la planta y dejó de exportar agua pesada, el precio del agua pesada en el mundo se triplicó. Yo no sé si es la planta más importante, pero sí es una de las más importantes, hay que ponerla en funcionamiento. Y en tercer lugar,
El CAREN, la central argentina de elementos modulares, que es un diseño original de Argentina, que se anunció por primera vez, creo que en el 84, o se mencionó en Perú, y después en el 85 se hizo la presentación oficial del proyecto. Esto van a hablar más los especialistas que vienen después de mí. Y este desarrollo original de Argentina es algo que después en cierta medida fue copiado por otros países, y además es algo que nos permitiría, si se termina este prototipo que está en ejecución en un 65-70%, permitiría exportar plantas llave en mano, nos permitiría exportar valor agregado de calidad. Esto, lamentablemente, la visión que tengo yo es que ya le dieron la partida de función, porque no solo han estrangulado económicamente la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde disminuyeron al 2% del presupuesto nacional su presupuesto, que es estrangular, no es algo que se hizo históricamente cuando vienen estos tipos de gobiernos, sino, por ejemplo, recientemente se anunció la privatización de IMSA, que es Industria Metalúrgica Carmona, sociedad anónima, que es la que fabrica el recipiente de presión y otros elementos. Lo que se quiere asegurar este gobierno, ya el actual presidente en el brinde de fin de año en la Comisión Nacional de Energía Atómica dijo que este proyecto es inviable porque no es vendible, que solo sirve para pruebas. Y esto está desmentido por la Agencia de Energía de la OCDE, que de 56, cerca de 60 proyectos de esta naturaleza que evaluó, Alcaren lo ubicó entre los cuatro primeros. Quiere decir que es un proyecto muy prometedor. Y acá el presidente de la empresa que debería defender este proyecto ya está diciendo que no sirve porque, bueno, sigue el lineamiento de este gobierno. Estas tres cosas hay que tenerlas muy en cuenta para defenderla, ponerse la camiseta y defenderla, que se termine el RDI, que se vuelva a poner en funcionamiento la planta industrial de agua pesada y tratar que no destruyan el CAREM porque es un proyecto emblemático. Y el cuarto aspecto que tenemos que tener en consideración para un plan nacional argentino es el aporte que puede llegar a ser el área nuclear, en particular, para algo que es vital para cualquier nación, que es el tema de la seguridad nacional. Esto no implica ser belicista, es decir, bueno, vamos a construir una bomba atómica y vamos a declararle la guerra a nadie, o vamos a construir misiles de cabeza nuclear y vamos a atacar para recuperar Malvinas. No, no. De lo que se trata es de, en algún momento, tener un poder de disuasión efectivo. Y si amamos la paz, como dice una vieja frase muy conocida, en latín dice, si vis paz, pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y si no tenemos un poder de disuasión adecuado, efectivo, corre riesgo nuestra integridad territorial, corre riesgo nuestra soberanía y además se hace prácticamente imposible, si no tenemos eso para sentarnos en una mesa de negociación, volver a recuperar alguna vez Malvinas, las islas del Atlántico Sur y todo el continente atlántico, donde, si bien ahora esto está congelado por el Tratado Antártico, en el 2048, 2046 se libera esto, los países que reclaman soberanía, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, proyectando desde las islas usurpadas, ellos consideran que todo el territorio antártico argentino les pertenece a ellos, parte del chileno, y se extiende un poco más hacia el otro lugar. Por eso, el aporte que puede llegar a ser el sector nuclear argentino, un sector nuclear argentino desarrollado, con recursos humanos especializados, eso es un bien estratégico que hay que preservar para que el día de mañana pueda ser el necesario aporte también en este cuarto aspecto, en el aspecto de la seguridad nacional. Y un poco ya para terminar, muy sintéticamente, haciendo esta valoración política del plan nuclear que se anunció, el plan nuclear de Milei, de esta cuarta hora neoliberal, una visión que tengo yo es que acá, bueno, de hecho no es una visión, ya es un hecho,
acá va a haber una estrangulación económica, o hay una estrangulación económica de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Va a haber, esto va a afectar y va a haber pérdida de inmigración de recursos humanos especializados. Hay serios riesgos que se privaticen áreas, plantas o infraestructuras. Y lo otro también grave es que se cambie ese perfil estratégico que siempre tuvo la Comisión Nacional de Energía Atómica de ser autosuficiente en todo, en combustible, en planta, en tecnología, y que se empiecen a hacer diseños donde seamos dependientes en algunas áreas del extranjero. Mi participación es hasta aquí, para no hacerla más extensa, y presentaría a continuación, para que haga su desarrollo, a Gabriel Barceló. Gabriel Barceló es un ingeniero mecánico recibido en 1970, posteriormente se licenció en física en el Instituto Balseiro en el año 76, es doctor en física también, el doctorado lo hizo en el Instituto Balseiro en febrero de 1981. Ha tenido una larga actuación profesional con cargo, por ejemplo, de abril del 21 a diciembre del 23 fue miembro del directorio de NASA, es Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. De julio del 2014 a 2021 fue asesor en la Universidad de Chilecito. De julio de 2008 a septiembre de 2013 fue gerente de Relaciones Institucionales a cargo de Relaciones Internacionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica. De agosto del 2002 a agosto del 2003 fue el subgerente de Asuntos Institucionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica. De abril de 2000 a septiembre del 2001 fue el gerente de Cooperación y Transferencia de Tecnología de la Comisión Nacional de Energía Atómica. De agosto del 99 a junio del 2000 fue vicedirector de Ingeniería Nuclear del Instituto Falseiro. Y otros cargos que ha tenido, bueno, fue miembro del directorio de ALTE, Sociedad del Estado. De julio del 94 al 98 fue miembro de la Comisión Nacional de Energía Atómica, del directorio de FAE, Fábrica de Aislaciones Especiales. De enero del 2000 a agosto del 2001 fue miembro del gabinete del directorio de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y del mayo de 2000 al 2004 fue director de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería, Sociedad del Estado. Gabriel, Gabriel va a desarrollar en este primer bloque el plan nuclear libertario y la discusión en el movimiento nacional y popular. Tienes la palabra, Gabriel. Adelante. Muchas gracias Ariel, gracias a Daniela por el apoyo técnico, y gracias a todos los que están mirando este video en el momento que lo miren. Eh, Voy a hacer un PowerPoint, voy a ver si puedo compartir pantalla. Para eso tengo que abrir primero el... Un minuto que estoy abriendo. Tranquilo. Bueno,
Cortá un poco la grabación, por favor. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, bien, Bien. ¿Avanzó? sí, avanzó, ahora volviste al principio. Sí, correcto. Espera que quiero minimizar esto. Bien. Quiero empezar con dos aforismos, porque me parece que son procedentes, digamos. El primero es de Marco Aurelio, un emperador romano del segundo siglo después de Cristo. Dice, todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Otro aforismo que viene al caso es el que dice, Argentina está permanentemente afectada por la máquina de impedir, cuyo mecanismo fundamental es frenar algo que anda más o menos para empezar otra cosa que, en una de esas, anda mejor. Esto donde yo sé, hasta donde yo sé, el tema de la máquina de impedir se ha escuchado mucho últimamente, que yo sepa lo inventó Conrado Barotto en 1985, que es el inventor de INVAP también. ¿Qué es el plan nuclear libertario? Bueno, lo que dijo Milei, lo que dijo el presidente es, se puede resumir en que se va a instalar un hub de inteligencia artificial en la Patagonia, que ese hub va a ser alimentado con energía nuclear, que esa energía nuclear será generada por reactores pequeños modulares, SMR, por sigla en inglés, fabricados con capacidades nacionales, comenzando por la instalación de un SMR de diseño nacional en Atucha, y que se reactivará la minería del uranio en el país. Lo que no se dijo, pero se supo, es que los capitales involucrados vendrían del exterior y que el SMR que está pensando es el ACR 300 de INVAP, con lo cual quedaría cancelado el proyecto Karen, que está al 60 y pico por ciento de terminación, a pesar de que es un SMR también. ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar? Una cosa que puede llegar a pasar es que se gaste mucho dinero en consultoría y no se haga nada mientras se entierra el desarrollo nuclear argentino. Y otra cosa que puede pasar es que se instale un enclave, si eso llega a suceder en realidad, con pocos argentinos muy bien pagos y reactor o reactores extranjeros, luego de enterrarse el desarrollo nuclear argentino. Mi hipótesis es que si realmente Elon Musk puede hacer esto, va a importar un reactor, posiblemente chino, un Wallon, que están haciéndolos en serie, o dos o tres, porque no hay que ver cuánta energía van a necesitar, y lo va a operar con chinos y va a ser un enclave extranjero. No va a haber ningún beneficio para Argentina, más que algunos sueldos bien pagos, pero muy pocos. Bueno, yo no voy a hablar mucho más del plan, porque me parece que vamos, lo que yo quiero señalar es otra cosa que surge de esta discusión que se ha generado alrededor del plan. Entonces, el PNL nos invita a profundizar en algunos temas. Por ejemplo, ¿cuál es la demanda eléctrica esperable por el crecimiento de los servicios de inteligencia artificial? Se hace mucho hincapié en que la inteligencia artificial va a generar un tremendo aumento de la demanda de energía eléctrica y por lo tanto va a ser necesario usar energía nuclear. En realidad, va a ser necesario usar energía nuclear este, por muchas otras cosas, digamos, mucho más que para los servers de inteligencia artificial. Hace poco hubo este trabajo que cito acá, eh, que salió a pocos días o semanas del informe de la Agencia Internacional de Energía de la OECD, eh, que dice que este informe de la World Energy Outlook de la IEA, International Energy Agency, está lleno de y miradas muy interesantes, pero sus proyecciones para centros de datos que fue lo que atrajo la atención de mucha gente. Son, por así decirlo, desalentadores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este mismo artículo hace este gráfico a partir de información que aparece en ese informe de la IEA, donde vemos que en realidad este es el aumento esperable, el aumento anual de consumo de energía esperable de 2023 a 2030, donde se ve que en realidad el aumento esperable para los centros de datos es muy poco. Este total son 6.000 teravatora más o menos, y esto sería un porcentaje, no sé, 6%, creo que decía una cosa así. Es decir, va a aumentar mucho la demanda de electricidad, son otras industrias, aparte de industrias pesadas,
otros edificios, vehículos eléctricos, e inclusive el aire acondicionado es 3 veces más importante, los aumentos de aire acondicionado, 3 veces más importante que los famosos centros de datos. Y hay que tener en cuenta que esto es solamente la demanda de electricidad y la demanda de energía final es mucho mayor, como vamos a ver dentro de un rato. Lo que sucede es que un crecimiento importantísimo de una cosa pequeñita, como es lo que están consumiendo los servers en este momento, puede seguir siendo una cosa pequeñita. En definitiva, para saldar la discusión, hay razones para sospechar que el aumento esperable en la demanda de electricidad debido a la inteligencia artificial para los próximos 20 años es cuando menos desconocido. Otro elemento a tener en cuenta es el cambio climático. Se habla mucho de esto. Esto es el gráfico de aumento de temperatura, cómo se compara con el gráfico de aumento de anhídrido carbónico. Es difícil refutar la existencia del cambio climático y también es difícil refutar que es antropogénico. Bien, para solucionar el problema este del cambio climático, lo que la IEA propone es esta evolución del consumo eléctrico, el consumo perdón, de la energía, de energía total, no eléctrico. Este es el consumo total de energía. Estamos acá, más o menos, en este momento, después de la pandemia, estamos por acá. 2025, esto es de 2022 en realidad. Pero lo que proponen es que a partir de ese momento el consumo de energía global iba a caer. Y hacia 2050, que es cuando se propone llegar a lo que se llama net zero, que es el balance cero de anhídrido carbónico, es decir, el anhídrido carbónico que se genere por la acción humana va a ser la misma cantidad que puede absorber la biosfera, para que no haya acumulación de anhídrido carbónico. Quedaría solamente esto, generadores perdón, de esto, petróleo, carbón y, perdón, fui para atrás, petróleo, carbón y gas natural, esto, que es un 20% también más o menos, y todo esto serían nuclear y renovables. Eh, Esto no va a suceder. La humanidad no va a consumir menos energía, por más que la IEA tenga muy buena voluntad planteando esto. La propuesta que estoy haciendo es algo más, me parece más razonable. Digamos que la pendiente, que es algo exponencial en este momento, va a ser lineal y lo que hice fue extrapolar este consumo. Este es el consumo final de energía histórico en el mundo, ¿no? Este es el consumo histórico final, es decir, se usa la electricidad, perdón, la energía en definitiva, en la última instancia. En electricidad hay más o menos un 20%. Es decir, aproximadamente el 20% de la energía que se usa en el mundo se usa ya como bien final, se usa como electricidad. Después hay gas natural, petróleo, carbón, petróleo con todas las naftas y demás, carbón. Este, Extrapolando esto como una línea lineal desde 2010 hasta 2050, que sería la fecha que pusieron para el net zero, que no va a ser cero, pero bueno, para poner una fecha de referencia, la propuesta es esta. Si extrapolamos esta recta, esto como una recta desde 2010 hasta 2050, vemos que en 2050 tendría que haber un número que es 166.700 terawatt-hora de consumo, 600 exajoules, esto está en exajoules. Este, si pretendemos que el 10% de esa energía final sea de origen nuclear, lo cual parece razonable considerando la necesidad de tener un porcentaje de energía firme, como pueden ser las centrales nucleares. Recordemos que las renovables son interrumpibles, tanto la eólica como la solar. Se interrumpe cuando no hay sol o viento. Si queremos que el 10% de esa final sea por energía nuclear, necesitamos 2.240 centrales de 1.000 megavatios cada una. Considerando que en este momento hay unas 400 y pico, de las cuales una buena cantidad van a estar fuera de servicio ya, o habrá que hacerles una estación de vida, digamos, tomamos este número, 2.200 centrales, como un número razonable.
Esto implicaría estar construyendo simultáneamente un promedio anual de unas 400 centrales de 1000 megavatios entre 2025 y 2050, suponiendo 5 años de periodo de construcción. Este, hoy se están construyendo 54. Esto es para tener una idea del espacio que hay para entrar con la energía nuclear. Es decir, cuánta necesidad, digamos, uno puede pensar en construir 2200 centrales de acá a 2050 y es razonable, digamos, porque es una necesidad para el sistema. No creo que haya capital en el mundo, posiblemente no haya, no lo sé, quizás así, para construir, porque el costo de la energía nuclear, sobre todo costo CAPEX, ¿no? Costo de inversión de capital, pero, pero bueno, es el espacio que hay. Y en Argentina, el equivalente sería esto, es consumo primario en realidad por combustible, y son 3,5 exajoule más o menos en 2022-2023, haciendo un trabajo parecido al que hicimos con el mundo, suponiendo 43% de incremento en 2050, que es como del consumo primario de energía, como pasaba con el mundial. Fíjense que acá se ve la decaída, como de 2013 en adelante no ha aumentado el consumo de energía en la Argentina. Eso es terrible. Siempre dije yo, siempre pensé yo que el consumo de energía es un índice mucho más evidente, mucho más realista de lo que es la actividad económica que el PBI. Acá se ve realmente lo que pasa. Y acá esto es lo que pasó con Argentina. Y acá tenemos la pandemia, además. Bueno, ahora estaríamos subiendo y esperamos que subamos lo mismo que en el mundo, digamos. A 2050 ponemos un 43%, entonces necesitaríamos unos 5 exajoule o 1379. Bueno, todo esto querría decir que tendríamos que tener 18 centrales de 1000 megavatios en 2000. Tenemos que hacer de acá a 2050 18 centrales de 1000 megavatios o 30 de 600 megavatios, como la Candú. Lo cual implicaría estar construyendo simultáneamente desde ahora hasta 2050 6 centrales de 600 megavatios constantemente, suponiendo 5 años de periodo de construcción, y hoy se está construyendo ninguna. Este es el espacio que habría para incorporar energía nuclear a la Argentina. Un compromiso serio para enfrentar el cambio climático va a significar un tremendo aumento en la demanda de electricidad de origen nuclear, porque es firme, originada muy mayoritariamente por aplicaciones industriales de construcción y de transporte, no por los servers de la inteligencia artificial. ¿Y qué pueden hacer los SMR para eso? Bueno, vamos a ver qué SMRs hay. Los SMRs y los reactores pequeños y modulares, esta es hay la asociación, Nuclear Energy Agency, la agencia nuclear de energía nuclear de la OSD, hizo dos informes sobre el SMR, el último 2024, el que se referencia muchas veces para hablar del estado del CAREM, y muestra el avance de los distintos proyectos. Los únicos que están construidos o se están construyendo son dos en Rusia, tres en China, uno en Japón y el CAREM en Argentina. Los dos en Rusia en realidad son reactores de rompehielos que los rusos encontraron como solución para darle energía eléctrica a puertos remotos que tienen el océano Ártico. Son dos reactores de rompehielos puestos arriba de un barco que se llama Akademik Lomonosov, que lo tienen anclado en un puerto del norte. Y la idea la tuvieron mucho antes que aparecieran los SMR como concepto, digamos, y es la solución que encontraron. Pero de hecho, es un SMR, si bien no tiene hasta ahora un sistema de construcción en serie como se plantea para el SMR, y no hay tampoco un estudio que yo sepa de competitividad de estos reactores rusos. Los chinos tienen tres reactores. Uno es sí un reactor SMR con toda la barba, está diseñado para eso, con estos criterios de simplificación, de fabricarlos en serie en planta de montaje y demás. Pero no, tampoco sé que haya ningún estudio de competitividad. Los otros dos son dos reactores muy interesantes, refrigerados por gas, que funcionan con bolas, digamos. ¿Sí? El combustible son bolas de óxido de uranio que están rodeadas de una capa de grafito que sirve como moderador en lugar del agua pesada, hace la función que hace el agua pesada en nuestros reactores. Y se refrigeran con gas, es decir, trabajan a muy alta temperatura, 800, 100, 800, 900 grados. Las bolas se van echando por arriba y se van sacando por abajo quemadas. Es muy divertido, diría un físico, pero son reactores experimentales. ¿Está bien?
El japonés es un reactor experimental también de gas que tiene 30 megavatios térmicos y debe tener, como es de gas, puede tener 10, 20, puede tener 20, 15, 20 megavatios eléctricos, a pesar de tener solamente 30 megavatios térmicos de capacidad. Y es un reactor experimental. Estaba en una universidad y lo mudaron a, a un sitio donde tienen centrales nucleares. Eh, pero no es un mecanismo, digamos, no está diseñado originalmente para SMR, con todos los requisitos que se le piden. Y el de Argentina, el CAREN, del que ya hablamos. China, que es el gran fabricante, es gran fabricante del mundo en este momento. Como le decíamos, tiene tres SMR, dos son en dos sitios distintos, dos son de lecho de bolas, y el tercero es un SMR en serio de 100 megavatios, más o menos eléctrico. Es uno, no conozco un estudio de competitividad, y al mismo tiempo China está construyendo 30 reactores de gran porte y ya tiene 55. La mayoría de estos son de tipo Wallong, de 1100 a 1200 megavatios, y algunos de 1400, hay algunos más chicos, hay algunos que son de gas también. Pero para que tenga una idea a dónde está poniendo los huevos China. ¿Y qué pasa con el SMR de mayor desarrollo comercial, en realidad? Es el de Estados Unidos, el NuScale, que no tiene sitio no está, todavía tiene sitio de construcción, pero no está construido. Bueno, a finales del año 23 hubo una mala noticia y es que el NuScale no cerraba, empezó eh, se reformularon lo que había aumentado 75% el costo del proyecto y el costo de la electricidad emergente había aumentado 50%. Entonces, se sa- el- la, la- el proyecto del Departamento de Energía fue quitado, le sacaron el apoyo del Departamento de Energía, y varios municipios se habían incorporado a este plan que era para bajar las emisiones de dióxido carbónico en el país, se estaban retirando. Eh, Todavía no está muerto, pero fue un golpe bravo. Desde entonces, que yo sepa, no ha habido ninguna novedad con el tema del NuScale. Este es el único reactor SMR de Estados Unidos que tiene un estudio de competitividad y que están siguiendo, que tan así es, digamos, que las cuentas se van actualizando constantemente en función de los desarrollos que se están haciendo, pero todavía no está empezando la construcción porque no se ponen de acuerdo en que esto va a ser competitivo realmente económicamente, ¿no? Que va a poder funcionar económicamente. Por otro lado está el CAREN, que como sabemos tiene 32 megavatios eléctricos, Calabria algo más de 100 megavatios eléctricos, concebido por CONEA. El concepto es que pudiera ser fabricado en serie, esto bajaría los costos pese a la escala menor. También podría instalarse en regiones remotas. Fue el primer SMR, es decir, el primer reactor, la idea salió de acá, de gente de la Comisión de Energía Atómica que después pasó a INVAP y demás. Pero que, bueno, son discusiones que se dan en los ambientes. Eh, Hoy hay unos 60 proyectos de este tipo, 42 de ellos son los evaluados por la Agencia de Energía Nuclear de la OECD, la ANEA, pero el CAREN funciona con uranio enriquecido y no tenemos una capacidad creíble de enriquecimiento de uranio de escala al menos semi-industrial. Como quizá mencione Eduardo más tarde, tenemos sí una capacidad de enriquecimiento por difusión gaseosa, que es un método antiguo. Los brasileños tienen un método moderno de centrifugación y, bueno, tendríamos que tener esa capacidad de enriquecimiento para tener la tranquilidad de poder asegurar la provisión de uranio para el SMR, para el CAREN, ¿no? Mientras tanto, en Buenos Aires, el año 2024, a fines de 2020, perdón, 2023, una delegación canadiense en la reunión de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear planteó que Canadá está comenzando un plan de 6.000 megavatios nucleares, CANDU, para los próximos años. Esto sería 10 centrales de 600 megavatios, como la de Embalse, o 6 de 1.000 megavatios, que es un reactor, el CANDU 10, que están desarrollando en este momento. Como Canadá tuvo su desarrollo nuclear durante 30 años más o menos, perdió algunas capacidades, como por ejemplo nada menos que la fabricación de agua pesada, que es esencial para la tecnología.
y algunas competencias de ingeniería también perdió que Argentina demostró poseer. Y la gente de fabricación nuestra de partes considera que es posible que también, como es un plan muy importante, podemos proveer de algunas partes nucleares, como las que se hicieron para la estación de vida de Embalse. Eh, Aparentemente a este gobierno les propuso, la gente de la CONEA les propuso a los canadienses que adelantaran el dinero del agua pesada para poder reparar la planta. Estos son entre 50 y 100 millones de dólares. Los canadienses aparentemente se negaron, considerando lo que pueden olfatear del gobierno actual es comprensible. En 2024, en la ATN, la Ciudad Argentina de Tecnología Nuclear de 2024, volvió a una delegación, pero esta vez con más, habría como 3 o 4 gerentes de Atkins, que es la Atkins Royal, que es la empresa heredera de la tecnología CANDU, y se volvieron a reiterar este mensaje, que necesitan asociarse con nosotros para poder generar generar su plan de centrales nucleares. Y en otros lados de Argentina tenemos, bueno, Argentina, esto lo recuerdo, en la década de 60 tomó la línea de uranio natural, era más fácil en ese momento el agua pesada, se compraron 2 centrales Siemens y una Candú, la participación nacional fue importante, ahí están los números, pero más importante que eso, Argentina fabricó los equipos nucleares necesarios para la extensión de vida de embalse, para la Candú que tenemos. La extensión de vida se realizó entre 2015 y 2019, pero los trabajos previos empezaron en 2007, una cosa así. Y esto le permite a la Argentina fabricar todas las piezas estratégicas de este tipo de centrales. Todas las piezas específicamente nucleares pueden ser fabricadas en Argentina. Pero además y sobre todo estamos en condiciones de fabricar todo el combustible. Tenemos autonomía total sobre el combustible. Y en Arroyito Neuquén tenemos la planta agua pesada que desde 1990 funcionó, está detenida en 2017, es una de las 2 más grandes del mundo. En este momento el precio de el agua pesada está en los $500.000 la tonelada y esta planta puede producir 200 toneladas por año. Eh, Daniel Arias dice que está en 1 millón. Yo lo que encontré eran 470 hace el año pasado. Como no hay proveedores, creo que lo digo más adelante, ya casi no hay proveedores, no se consigue y las necesitamos el agua pesada para que sigan funcionando nuestras 3 centrales. O sea que eso hay que revivirlo. Pero el gobierno nacional y Canadá encima nos pide agua pesada. Si ya tendríamos el cliente para venderle toda la producción durante un montón de años. Pero el gobierno nacional no se da por aludido. Continuará. Bueno, hasta acá llega esta parte de mi exposición. Ahora creo que le toca a Eduardo. Dejo de Bien, compartir. bien, muchas gracias, Gabriel. Después hay otro bloque más de Gabriel. Ahora vamos a escuchar en el tercer bloque al ingeniero Eduardo Alberto Giachero. Eduardo es ingeniero químico, está graduado en la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, se graduó en 1983. Su proyecto de planta fue una fábrica de yellow cake, diuranato de amonio. En 1984 fue becado por la Comisión Nacional de Energía Atómica para el cuarto curso de Metalurgia y Tecnología de los Materiales en el Centro Atómico Constituyente. Y en el año 84 migró a Brasil, donde todavía desarrolla su actividad y trabaja fundamentalmente en áreas de equipo de laboratorio. Eduardo, y el tema que va a desarrollar Eduardo básicamente es el Plan Nuclear Argentino, una mirada desde Brasil. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Ariel. Bueno, eh, eh, iniciando, yo en realidad en 85 que me radiqué en Brasil, en 84 estuve todo el año en Buenos Aires haciendo el curso y ante la falta de perspectivas laborales, tuve que emigrar para buscar empleo, digamos, ¿no? Pero siempre estuve conectado, bueno, en ese año aprendí muchísimo, fue una escuela, yo creo que aprendí más que en el curso de ingeniería, en el año que estuve en la Comisión de Energía Atómica, y nivel muy, 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 muy alto, muy, muy bueno, y que me sirvió muchísimo para mi actividad profesional aquí en Brasil. Y aquí en Brasil ya comencé a trabajar en poco tiempo en la parte de equipos de laboratorio,
inclusive uno de los equipos es usado en el control de la pureza del agua utilizada en los reactores nucleares. Son los cromatógrafos de iones, que son equipos que se dedican para eh, eh, verificar la concentración de iones corrosivos dentro del sistema primario de un reactor nuclear. Son básicamente cloruro y sulfato, que tienen que encontrarse en cantidades de microgramas por litro, ¿no? Que es el máximo permitido para no provocar corrosión por las altas temperaturas y presiones de trabajo. Entonces, de alguna manera, siempre hice algunas visitas al reactor nuclear aquí de Angra dos Reis, Angra 1, y después construyeron el Angra 2. El plan nuclear brasileño sale con un poco de retardo con respecto al argentino. El argentino, recordemos, el primer reactor nuclear de Latinoamérica, y creo que en el 74 comenzó Atucha, y aquí solo en el 84 que comenzó, o sea, 10 años después, Angra 1 comenzó a funcionar. Aquí también tuvieron todos los entraves, o sea, los Estados Unidos dificultaron al máximo el desarrollo del área nuclear, y entonces aquí el gobierno en la época era la dictadura brasileña, optó por asociarse con Alemania, con Siemens, que en la época todavía podía proveer tecnología nuclear. Entonces, el reactor típico PWR, que son reactores de agua liviana y uranio enriquecido. Angra 1 creo que tiene alrededor de 900 megawatts eléctricos, y luego construyeron Angra 2, que creo que es 1400, un poco mayor, ¿no? Pero entró en servicio, creo que en el año 2000, por ahí aproximadamente entró en servicio Angra 2. Y también había paralelamente, hay el proyecto, creo que están toda la gran parte de los equipos para Angra 3, pero con este cambio de gobierno, o sea, cuando entró el gobierno de Lula y Dilma, le dieron un cierto impulso y luego paró durante el gobierno Bolsonaro, y ahora, bueno, la situación está bastante complicada. Básicamente falta de financiación para poder terminar el Angra 3. Lo que ocurre es que el plan, primero, la matriz energética brasileña es bastante diferente de la matriz energética argentina. Entonces, aquí, por suerte, la mayor parte de la energía eléctrica es de renovables. Tenemos la participación de generación hidráulica, del 55% de la generación eléctrica son hidroeléctricas. Y después tenemos alrededor del 15% que es eólica. Aquí en toda la costa de Brasil hay es poner centrales eólicas y prácticamente con un factor de capacidad bastante elevado, ¿no? Porque hay prácticamente un viento constante que sopla del mar, ¿no? Y creo que en Argentina también debe ocurrir climáticamente, creo que es más o menos lo mismo. Y también está últimamente avanzando mucho la energía fotovoltaica de pequeño porte. Yo inclusive en mi propia casa tengo un pequeño sistema que es de alrededor de 5 kilowatts, pero que me genera la energía. Yo tengo un sistema que durante el día inyecto energía en la red, y después durante la noche, lógicamente, consumo, pero tengo un superávit mensual de alrededor de 50 a 100 kilovatios por mes, que queda como crédito. Eso no es yo pago una tasa mínima y tengo todo el consumo, prácticamente solo pago esa tasa mínima, y tengo crédito, debo tener alrededor de casi 4.000 kilowatt-hora de crédito para uso, probablemente en un vehículo eléctrico. Entonces, la matriz energética brasileña usa mucho menos combustibles fósiles.
lógico, es usado para el transporte, y entonces yo creo que por causa de eso tampoco han hecho mucho énfasis en el desarrollo del área nuclear, porque para ellos es mucho más, digamos, si tiene mucho más retorno, tiene mucho más, es mucho más fácil eh, eh, crear o construir nuevas centrales hidroeléctricas, porque el potencial hidroeléctrico es grande, es muy grande en Brasil, ¿no? Por la gran cantidad de ríos que hay, masas de agua disponibles para construcción. Y entonces, prácticamente el plan eléctrico en términos nucleares para producción de energía está casi parado. Por otro lado, hay un proyecto que, de origen militar, controlado por la Marina de Brasil, y que era orientado justamente a la construcción de un reactor nuclear para un submarino, ¿no? O sea, como propulsor de un submarino nuclear, ¿no? O sea, de propulsión nuclear. Pero este proyecto ha sido básicamente sabotado por los Estados Unidos desde, desde siempre, tratando de impedir, por ejemplo, aquí desarrollaron, como aquí los reactores son con uranio enriquecido, entonces la industria nucleoeléctrica brasileña tiene Nuclebras, que es fabrica uranio enriquecido. O sea, hay una planta de enriquecimiento por ultracentrifugación, que es el método más moderno para enriquecimiento de uranio, pero por lo que he visto, son datos que yo los he encontrado en Wikipedia, sé que tampoco no son, pero creo que son bastante confiables. Apenas el 10% de todo el uranio enriquecido necesario para el funcionamiento de esas dos plantas nucleares es producido aquí en Brasil. Y el 90% lógicamente tiene que ser importado. Pero de alguna manera, como estábamos comentando previamente con Gabriel, representa un hecho de un know-how que es muy importante, porque es el método más moderno para producción de uranio enriquecido, y que sería muy complementar caso hubiera realmente el Mercosur funcionara de verdad, ¿no? Porque esa área nuclear es una área absolutamente complementar. O sea, lo que tiene Argentina le falta a Brasil, por ejemplo, agua pesada, y lo que tiene Brasil, que es enriquecimiento de uranio, prácticamente Argentina no tiene. Y después habría un mayor, digamos así, intercambio técnico, tecnológico, que podría, aquí la industria metalúrgica está muy desarrollada, probablemente muchas cosas que actualmente Argentina no tiene capacidad de hacerlas, podría hacerse aquí en Brasil, y algunas especialidades podrían ser realizadas por Argentina, ¿no? Entonces, el plan ese, digamos así, para el desarrollo del submarino nuclear, fue gerenciado durante muchos años por el almirante Otton da Silva. El almirante Otto da Silva, pero es físico, es ingeniero nuclear y físico. O sea, es una persona de altísima capacidad técnica. Ya ahora ya está con más de 80 años, creo que 84 años de edad, pero cuando quiso, de alguna manera, en los gobiernos de Lula y Dilma, él fue nombrado como presidente digamos así, del proyecto nuclear brasileño, y ahí entró el famoso lawfare de Estados Unidos, a través del juez Moro, que fue el que lo metió preso a Lula, y a través de otro juez que eran del mismo grupo, el juez Marcelo Bretas, que era de Río de Janeiro. Le buscaron alguna manera
lo acusaron de corrupción al almirante y fue preso. Estuvo preso durante un tiempo. Obviamente que la manera de acusación era a través de los periódicos, o sea, plantaban una noticia, o a través del sistema Five Eyes, que es el sistema Cinco Ojos, que es el sistema de inteligencia de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, que ellos captan todos los datos, toda la información, todo lo que pasa en las redes, en los teléfonos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ellos buscaban algún tipo de irregularidad en algunas empresas que eran proveedoras, por ejemplo, del plan nuclear brasileño, y simplemente había muchos empresarios que tenían, no sé, diverso dinero en el exterior no declarado, había algunos negocios, ¿no? Evasiones fiscales, etcétera, tal, y simplemente entonces nos metían presos a estos empresarios, y entonces le decían, bueno, si vos los acusás a fulano, 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 nosotros te soltamos, si no, estás preso. Estás en prisión preventiva y vas a quedarte acá y te vamos a acusar de lo que sea y algunas veces condenarlo. Como así destruyeron una gran parte de la industria de la construcción brasileña. Si bien había evidentemente algunos problemas de corrupción, que eso yo creo que en todos los países del mundo ocurre, simplemente fue destruida por este juez Moro y por este otro socio, ¿no? Que eran jueces de primera instancia, ¿no? Y tenían un poder prácticamente ilimitado, conseguían poner preso a presidentes, a diputados, a senadores, y era ese esquema. O sea, ellos usaban información captada por el sistema de inteligencia de Estados Unidos, acusaban sin pruebas, y así, de esa manera, prácticamente el proceso de construcción del reactor nuclear está totalmente parado. Es en Aramar, aquí en el interior de San Pablo, donde estaba desarrollando todo eso. Y inclusive él fue condenado a 43 años de prisión. El almirante fue suelto, pero está como una especie de prisión domiciliar, una cosa así. Está en su casa, pero a él le redujeron la pena. Después el otro juez que recurrió, evidentemente, pasó a otra instancia, y se le redujo la pena, creo que a 5 años, alguna cosa así, y ahí, bueno, en eso quedó, pero evidentemente que eso introduce un factor de desmoralización justamente de las personas que estaban eh, tratando de, bueno, desarrollar la tecnología, porque se había hecho un acuerdo con Francia para la provisión de 4 reactores de diésel eléctricos, que son los tradicionales, y un submarino con el reactor nuclear. O sea, los franceses iban a ceder la tecnología de construcción del submarino y el reactor nuclear quedaba a cargo de Brasil. O sea, los franceses no iban a ceder tecnología del reactor nuclear, sino que eso, pero al no poder desarrollarse el reactor, tampoco puede ejecutarse la construcción del submarino. Bueno, ese es un poco lo que ocurre aquí en Brasil. Como digo, las circunstancias son diferentes, la matriz energética es muy diferente, es mucho más, digamos así, amigable con el medio ambiente. Y aquí también tiene la producción de etanol para combustible para uso vehicular, que eso también es una cosa que viene de los años 80 y que eso, digamos, de alguna manera permite, yo creo que va a permitir a Brasil eh, conseguir las metas impuestas por el plano ese de emisión de cero carbono para el 2050, ¿no? Pero la parte nuclear está bastante, está un poco en letargo. Bien, muchas gracias a Eduardo Giachero, que desde Brasil nos dio un pantallazo, un panorama desde allá. Y ahora vamos a dar entrada a un segundo bloque del ingeniero Gabriel Barceló, que se titula Nuestro balance. Adelante, Gabriel. Bueno, gracias, Ariel, de nuevo.
Gracias, Eduardo, también por la charla tuya. Muy interesante lo que pasó con Otón. Nosotros sabíamos lo que había pasado con el tema que estaba preso, sospechábamos que era lo que vos decís, y sí, este es un proceso que se ha dado en toda América Latina, en todo el mundo se está dando de alguna manera, en Filipinas, en lugares así, esto del ¿cómo se llama? Del lawfare. Y bueno, me entero de cómo es la situación. Yo veía que estaba demorado el submarino brasilero, no sabía lo que pasaba, ahora lo sé. En cuanto a la integración de los sistemas nucleares, es muy importante, muy necesario entre Brasil y Argentina. Ha habido un intento hace cosa de unos años, en 2008, 2011, que no funcionó, pero bueno, no hay que perder esperanza. Creo que tenemos que seguir probándolo. Bueno, vamos a compartir pantalla entonces. Ahí está. Bueno, hasta acá habíamos llegado antes. Ahora vamos a nuestro balance. Creo que el marco de todo esto más pesado es el cambio climático. Si queremos realmente contribuir a encarar el cambio climático seriamente, tenemos que contribuir con la energía nuclear un porcentaje tan razonable como sea posible, porque es firme, digamos. Es decir, estoy de acuerdo con la importancia de las energías renovables, pero siempre hace falta un porcentaje de energía firme con la que se pueda contar. Yo recuerdo ejemplos de Brasil con la energía hidro, años que ha tenido años secos, secos y seco en la cuenca norte, seco en la cuenca sur y tuvo graves problemas. Creo que incluso hubo corte de electricidad y bueno, por suerte estamos integrados con Brasil, porque nosotros también hemos tenido épocas en que nos faltó energía y entonces nos podemos compensar. Es parte de la relación y de la integración de América Latina, especialmente con Brasil. Entonces, vamos a necesitar energía firme. Y ese aumento del consumo que va a suceder va a ser sobre todo porque este cambio climático, este cambio de la matriz energética, va a exigir que reemplacemos los usos industriales de la energía, los usos para la construcción y los usos para el transporte. Sobre todo los usos para el transporte, que son un porcentaje importantísimo, creo que es un 30% de los combustibles, del combustible, del uso final del combustible. Bueno, no estoy seguro, pero es un número importante. Como decíamos, la solución que para el mundo sería en 2000, digamos, la solución, digamos, una manera, el lugar, el marco que hay, como el ámbito en el cual podemos operar con centrales nucleares, es razonable pensar que puede llegar a ser de 2.240 centrales de 1.000 megavatios, o 16.000 de 150 megavatios, que sería el módulo del CAREM comercial, como le han llamado siempre, que es el CAREM escaleando con la experiencia que se sacó del Carmen 25, que ahora es el Carmen 32. En Argentina necesitaríamos 30 centrales de 600 megavatios, que equivalen a 120 centrales de tipo Carem comercial de 150 megavatios. Pero hay que señalar que en lo que hace a la competitividad, en lo que hace a los costos, digamos, un plan de construcción de centrales de gran porte, pero construidas en grandes series, como hicieron los franceses en la década del 70 y como están haciendo los chinos ahora, puede disminuir muchísimo el costo de cada central. Es decir, el hecho de tener una central, cuando va terminando la obra civil, la empresa pasa al lado y empieza a hacer otra central y entran acá los montajes mecánicos y se hacen de esa manera, es que es un poco construcción en serie y se pueden bajar muchísimo los costos, un 50, un 60%, 70%, digamos, se baja un 50, un 40, un 30%, pero está más alrededor del 50-40%, lo que se disminuye el costo de cada central. Como el costo de capital es la mayor parte del costo final de la energía eléctrica en la central nuclear, porque el combustible es comparativamente muy barato, porque tiene una gran concentración de energía. Entonces, tenemos poco combustible para generar la misma cantidad de electricidad que una central térmica y como contrapartida, las cuestiones de seguridad de la instalación hace que sea más cara
la componente de capital. Eh, este mecanismo de hacer centrales una al lado de otra, de gran porte, debiera compensar las ventajas financieras de los SMR, que por otra parte no están demostradas todavía. La única experiencia que hay, comercial en serio, es la del NuScale, y el NuScale no viene muy firme en ese campo. Vamos a ver cómo sale. Todo puede ser, es decir, el argumento de la gente de NuScale dice, no, tendríamos que tener 30 reactores, estamos que estar haciendo 30 reactores en plantas de montaje. Bueno, tiene que tener clientes para vender 30 reactores en Estados Unidos. Acá va a ser mucho más tarde, digamos. Por otro lado, eventos recientes, por ejemplo, especialmente lo del Nord Stream en el mar Báltico, reinstaló el concepto de seguridad energética. De la década del 90, que el concepto de seguridad energética había quedado un poco de lado, como que la energía es un bien transable común, entonces seguramente hay quien te lo venda, hay quien te lo compre, es cuestión de precio y calidad y nada más. Y bueno, parece que no, porque lo que pasó en el mar Báltico es que un gasoducto que iba de Rusia a Alemania y con ello a toda Europa, le pusieron explosivos, reventó y se acabó el comercio de gas ruso para Europa. Eso significó un montón de cosas, entre otras cosas una seria crisis económica que está viviendo Europa y una ventaja importante para Estados Unidos que está vendiendo su gas, su gas de esquisto, su gas eh, de esquisto, como se llama el shale gas, el shale oil. Eh, ¿Qué quiere decir esto? La seguridad energética quiere decir que los insumos energéticos y el conocimiento necesario para aprovecharlos no son bienes transables comunes. En situación de dependencia y en caso de conflicto de intereses, pueden y serán usados como armas. Ejemplos de Nord Stream que acabo de mencionar, y otro ejemplo muy notable es el embargo petrolero de los países petroleros en la década del 70, que tuvo un impacto importante, no tan importante como lo que tuvo lo del Nord Stream para Europa, pero tuvo una componente, un impacto importante en Europa y en Estados Unidos, que fue lo que llevó a que los franceses hicieran su plan de construcción de centrales nucleares. Los franceses se volcaron a la nuclear en ese momento, a partir de este problema. Por otro lado, y como decía un poco Ariel hace un ratito, hay dos maneras de imaginar el control, la utilidad del control de la tecnología y la producción nucleares. Por un lado, como una vía para exportar productos de alto valor agregado o como una reaseguro de autosuficiencia nacional para la provisión de energía para el desarrollo internacional en el marco de esta seguridad energética de la que hablaba hace un ratito. Desde mi punto de vista, esta segunda debe ser priorizada. Si la primera también se puede dar, es decir, si podemos exportar, tanto mejor. Pero lo esencial es asegurarnos la capacidad propia de generar energía nuclear. En particular, energía nuclear en este caso, en generar energía, en todo caso. Pero en un marco de efecto invernadero, en donde se van a empezar a poner impuestos a las exportaciones de países que contaminen con el dióxido carbónico, como puede llegar a pasar, están pensándolo seriamente ya, vamos a necesitar la energía nuclear para mantener una seguridad de suministro de energía. Además necesitamos las renovables, podemos hacerla. Había dos empresas que hacían molinos de energía eólica hasta que Macri inventó con una ley que puso un peronista, entre paréntesis, inventaron un esquema para generar energía eólica que permitía la importación de equipos que están probados y qué sé yo. Es muy, muy complicado poder competir contra una industria madura en otro lado. Entonces, la energía nuclear, a mi juicio, lo fundamental es asegurarnos la energía para nosotros. Después está la cuestión del combustible. Esto es un tema esencial en esto y suele estar bastante oculto porque no es evidente. Ante el hecho que la capacidad de enriquecer uranio puede servir tanto para hacer combustible nuclear como para hacer la bomba, y que si uno tiene la tecnología puede hacer cualquiera de las dos cosas, hay un fuerte impulso de los países centrales
inclusive Estados Unidos, Rusia y Francia juntos, a través del Nuclear Suppliers Group, que es una organización internacional que funciona desde la época de la década del 70 también, para evitar que haya nuevas capacidades de enriquecimiento de uranio. El argumento es que no haya proliferación de bombas atómicas, pero obviamente esto tiene además un efecto geopolítico importante, porque tiende a centralizar en los países desarrollados la canilla de los suministros cotidianos esenciales para generar energía nuclear eléctrica con uranio enriquecido y agua liviana. Los organismos que se encargan de esto son el Nuclear Suppliers Group, dado en el año 74 por la explosión de la bomba atómica de la India, eh, que pone las normas que hay que cumplir para que un país pueda recibir tecnología nuclear, exportaciones de tecnología nuclear. Uno es tener el Tratado de No Proliferación, que nosotros firmamos, y Brasil también, a regañadientes los dos, pero lo firmamos de la década del 90, claro. Y el otro es el protocolo adicional, que vamos a ver más adelante qué es. El protocolo adicional se creó en el año 2005, creo, 2003. Fue debido a los trabajos que estaba haciendo Saddam Hussein en Irak para desarrollar la capacidad de enriquecer uranio, en secreto. Esto lo descubrieron y después de la Primera Guerra del Golfo ya se paró esto. Con la Segunda Guerra del Golfo la excusa fue que Saddam estaba haciendo en lugares secretos. Entonces le desarmaron, digamos, cavaron medio país buscando media Irak, buscando dónde estaban haciendo esto, no encontraron nada, pero ya eso alcanzó para justificar la guerra contra Irak. Entonces, para evitar estos problemas, en lo futuro, en la comunidad internacional decidió que los países tienen que firmar el protocolo adicional, además de tener el TNP, que te implica firmar un acuerdo de salvaguardias con el Organismo Internacional de Energía Atómica, que permite las inspecciones y qué sé yo. Lo que se impuso es que los países tienen que firmar un protocolo adicional a ese acuerdo de salvaguardias para que entren los inspectores, que entre otras cosas pide, por ejemplo, informar de los desarrollos que pueden tener ese fin, que puedan llegar a tener ese fin con 10 años de anticipación. Si yo tengo una fábrica de lana de vidrio, digamos, de fibra de vidrio o fibra de carbono, que sirve para hacer las centrífugas, ese tipo, el que tiene la fábrica, 10 años antes tiene que informar cuáles son sus desarrollos para dentro de 10 años. Después tiene que informar el país toda la información de uranio y otros materiales relacionados. Después tiene que informar de planos, nombres y funciones de instalaciones y profesionales involucrados. Tiene que dar los nombres de la gente que trabaja ahí. Y tiene que permitir el ingreso de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica a cualquier lugar del país con un tiempo de 3 horas de diferencia, algo así. Es decir, si yo tengo una instalación de defensa en la Patagonia, por ejemplo, y tengo una denuncia de Inglaterra, porque dice que estamos enriqueciendo uranio en secreto en la Patagonia, bueno, podemos, en ese lugar, donde en realidad es una instalación de defensa convencional, pueden venir, meterse ahí y ver qué es lo que tenemos. 2 inspectores que van a ser o ingleses o norteamericanos o algún amigo que tienen por ahí. Argentina se niega a firmar esto, Brasil también, con el argumento que cuando se firmó el Tratado de No Proliferación, había un compromiso no había un compromiso casi diría ético de los grandes países de desarmarse, de eliminar sus armas nucleares, cosa que obviamente nunca hicieron y nunca van a hacer. Y ahora están aumentando los arsenales. Y encima ahora nos piden que hagamos esto para que ellos se queden tranquilos. También existe una iniciativa que es un banco de combustibles en el Organismo Internacional de Energía Atómica, que dice que si yo tengo un contrato de largo plazo, que es lo que te ofrecen enseguida, yo tengo un contrato de largo plazo, te proveo de enriquecimiento para toda la vida de la central. Si te lo interrumpen por algún motivo, este banco vos podrías ir a la OIA y decir, me interrumpieron el contrato unilateralmente, yo quiero que la OIA me venda el combustible y la OIA te lo tiene que vender. Lo que dice la letra chica es que te lo va a vender siempre y cuando no tengas algún proceso pendiente por alguna denuncia que dice que no estás cumpliendo pim pam. O sea que el mismo que te colgó con el contrato de largo plazo te puede hacer la denuncia anónima y hasta que no se resuelva esa denuncia anónima, que puede pasar muchos años, te cuelgan y no te venden el servicio de enriquecimiento.
En este escenario, ante la decisión de desarrollar nuevas capacidades de enriquecer uranio, los gobernantes van a recibir presiones para que no lo hagan. Si nosotros decidimos desarrollar el enriquecimiento por centrifugación, que se puede hacer, no es un disparate. La gente de INVAP tiene algunas ideas. Pero los muchachos de INVAP, el presidente de la nación, los ministros y los pibes que hacen el desarrollo van a recibir visitas que le van a decir, no te metas en esto, no ten problemas. Esto puede escalar a cuestiones comerciales, créditos, exportaciones, etcétera. Hay que recordar que 5 científicos iraníes involucrados en este tema No, fueron asesinados. O sea, el protocolo, es decir, hay mucha presión para que esto no suceda. Por eso es importante mantener las capacidades que tenemos. Tenemos la capacidad completa en uranio natural. Tenemos la planta de agua pesada. Tenemos los canadienses que se deciden asociar y podemos salir inclusive a vender con los canadienses reactores de uranio natural. Están pidiendo eso prácticamente. Entonces, el gobierno, si se hace el bobo, es porque no es. A ver, ahora eso lo vamos a decir. El Karen tiene que ser terminado. La cancelación del Karen sería una tragedia, sería una gran frustración y una posible golpe gravísimo para todo el sistema nuclear nacional, porque podríamos, a partir de la experiencia que con el Karen, podemos empezar a desarrollar el módulo comercial. Pero funciona con uranio enriquecido y no tenemos una capacidad industrial de enriquecimiento y por lo tanto no es un reaseguro de soberanía, de seguridad energética. Y esto que me perdone la gente del Karen, pero esto lo puedo discutir con gente del Karen y nunca me han dado una solución satisfactoria. Pese a eso, la discusión sobre el perjuicio que se está haciendo en el desarrollo nuclear argentino sigue centrándose exclusivamente en el Karen, el campo nacional y popular, de ahí el título original de la charla. Esto es, a mi juicio, un enfoque equivocado y peligroso, porque cuanto existe una posibilidad real de salvar las capacidades nucleares nacionales de generación nucleoeléctrica por vía de la tecnología de uranio natural y agua pesada. En este momento se podrían obtener contratos de Canadá que permitirían mantener las capacidades de agua pesada de ingeniería y posiblemente alguna de fabricación, exportar componentes y materiales de alto valor agregado. Pero sobre esto no se está discutiendo, se está discutiendo sobre el Karen, y está bien, pero no puede ser que no se enfoque este problema que está ahí, y si no se soluciona es por una voluntad explícita del gobierno nacional en contra de un desarrollo nuclear. No aprovechar esto es incomprensible en cualquier marco ideológico, seas liberal, seas peronista, seas lo que sea, salvo que seas antinuclear. Acérrimo, no tiene sentido que se rechace esto. Solo se explica si la intención es de tener toda capacidad nuclear autónoma de la Argentina. Muchas gracias. Eso es todo. bien, muy bien, Gabriel, muchas gracias por tu doble exposición. Y nos gustaría por ahí hacerte alguna pregunta, que vos sos el que más involucrado ha estado vivencialmente, ¿no es cierto?, con todo el tema nuclear. Aquí Eduardo comentó algo respecto a este almirante y físico nuclear brasilero que recibió presión y fue encarcelado para evitar el desarrollo nuclear de algo de esa naturaleza. Algo que a veces uno supone las presiones, se habla del colonialismo, todo, pero que es real. Hay casos donde se verifica claramente que los países coloniales son acosados por los países poderosos, por los países imperialistas, que no van a dejar las reglas de juego, son desiguales, porque hay unas reglas para los poderosos que pueden seguir fabricando armamento nuclear, pueden hacer cualquier desarrollo, mientras que paralelamente impiden que los países débiles hagan de ese desarrollo, que si bien puede ser utilizado para el desarrollo armamentístico nuclear, pero también tiene su incidencia económica comercial, que también se aprovechan de ello. Vos habiendo estado una vida relacionada y en distintos ámbitos, esa presión concreta de impedir el desarrollo nuclear de determinadas áreas o de determinados proyectos, como podrían ser algunos ligados al tema de la defensa, como fue en su momento el proyecto también de un reactor para un submarino que se había planteado en Argentina. Vos adentro y con tu conocimiento de los colegas que vos has tenido, ¿eso se ha sentido muy explícitamente? ¿Ha habido directivas o incidencias muy concretas que no se desarrollen tales o cuales cosas?
o que tal proyecto fue boicoteado durante, en particular, durante esos gobiernos neoliberales que han llevado a boicotear cualquier desarrollo nacional, ¿no es cierto? Bueno, me consta algo que voy a contar después. De todos modos, cuando hablamos de aplicaciones para la defensa, este, yo te recuerdo lo de los iraníes, digamos. Es decir, si nosotros lanzamos un proyecto para la defensa, estamos poniendo en riesgo inclusive a la gente que lo está haciendo. Es decir, esto hay que saberlo. Eh, el desarrollo del uranio, del enriquecimiento de uranio en Pilcanilleu, que es por difusión gaseosa, es una tecnología que desde entonces quedó obsoleta, consume 10 veces más energía que la centrifugación, se hizo en absoluto secreto. Por más que estábamos en total autorización, digamos, porque no habíamos firmado el Tratado de No Proliferación, no estábamos obligados a informarlo. Pero de todos modos se hizo, digamos, no estábamos obligados a no hacerlo, mucho menos no hacerlo. Pero se hizo en total secreto porque se sabía que las presiones iban a ser muy fuertes. En cuanto a presiones concretas, lo único que yo puedo decirte en experiencia personal, estando en Viena, se me acerca lo que sería el subdirector general, el Deputy DG, el DDG de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica, que era un francés, en general es un francés, las dos áreas importantes que son reactores nucleares y seguridad la tienen dividida. Los reactores nucleares es un ruso y la de seguridad es un francés. Se me acerca el francés, yo era un pichichi, y me empieza a increpar de cómo nosotros tenemos todavía uranio natural y qué sé yo. Porque el uranio natural genera por unidad de energía generada más plutonio que el uranio enriquecido. Este, pero como decía el otro día Eduardo en una conversación parecida, si vos querés hacer la bomba con uranio, con plutonio, haces un reactor plutonígeno que es más barato, no tenés que andar generando electricidad además. Es más, los franceses y los ingleses tuvieron durante un buen periodo eh, unos reactores refrigerados con gas de alta temperatura que los usaban para las dos cosas, para generar plutonio y no funcionaba, porque es como así, a ver, como decía Perón, digamos, con el sillón cama, ni se duerme bien ni se sienta bien. Si va a hacer algo que quiere hacer dos cosas, en general no hace ninguna de las dos bien. Bueno, dejaron eso y si quieren hacer la bomba la hacen con un reactor plutónico, que es básicamente un reactor, como un reactor de investigación, pero con agua pesada y con combustibles más gruesos. Y ahí generas plutonio, lo podés controlar, bueno, digamos, si se quiere hacer la bomba. Y acá llegamos al tema este. Hay que tener cuidado con el tema de la, de la propuesta bélica. Argentina siempre incluso en el decreto de formación de la Comisión de Energía Atómica, dice Argentina siempre siguiendo, declarando su vocación pacífica, pim, pam. Entonces, este, la presión que existió en contra de la línea de uranio natural. Pero básicamente estamos en ese problema, digamos. Se están presionando porque tienen mucho plutonio o están presionando porque no pueden controlarnos porque no vamos a uranio enriquecido, que es lo que ellos manejan. Porque ahí están los norteamericanos, los rusos y los franceses acordando en el Nuclear Suppliers Group el control, todos estos controles. Ojo, es cierto que esto se discute y es cierto que cuando hay una objeción es por unanimidad. Yo una vez objeté un tema y me lo aceptaron, no pasó. Pero bueno, hay otras maneras, digamos, de manejar las presiones. Y en efecto, hay algunas presiones, seguramente hay presiones. Después, qué sé yo, cada vez que viene una delegación norteamericana, canadiense o francesa a reuniones bilaterales con Argentina, presionan para que se firme el protocolo adicional, famoso, como antes presionaban para que se tratara el Tratado de No Proliferación. Es decir, este tipo de presiones son benévolas, son benevolentes, observan, queda sentado en el acta de la reunión y qué sé yo, pero son presiones que van pegando hasta que agarran a uno que está más debilitado o que es más consecuente con estas preocupaciones y se preocupa más por las preocupaciones del norte que por las preocupaciones de acá y acepta, ¿no? O sea que esas presiones existen. Sí. Perdón si me extendí demasiado. No, no, bien. No, yo un poco para reafirmar también
lo que dijiste en la última parte de la charla, que acá se condicionan a los países en función de la energía, que la energía no es un commodity, sino es un recurso estratégico que debe ser asegurado. Y mostraste también lo de Nord Stream. Ya por los 80 hay un libro que se llama La Guerra del Siglo XXI, que la hizo Robert Reich, ex secretario de Trabajo de Bill Clinton. Él hablaba ya en esa época, siguiendo una vieja lógica de evitar siempre el eje Berlín-Moscú, del peligro que había futuro por la provisión de gas ruso a Europa, que Europa algún día podría llegar a ser dependiente. Hoy se dio eso y no hay duda que han sido el poder anglosajón el que voló el gasoducto, porque hay una vieja doctrina en Estados Unidos, que es la doctrina Kissinger, que más allá que el poder atlantista, el poder occidental, están los del G7, está Europa, está Francia, está Alemania, pero en realidad el eje de eso, los jefes de esos, es el poder anglosajón. Y la doctrina Kissinger dice que para controlar a Europa, Estados Unidos debe controlar sus fuentes de suministro energético. Ah, mira. Por eso, por esa razón, también, y debido a que se había expandido la Armada Soviética a África, esto es una teoría con bastante fundamento, que inclusive el originario es Marcelo Bartolomé. Acá la guerra de Malvinas, en realidad fue una guerra fabricada desde afuera, no es que un general se levantó borracho y se le ocurrió declarar la guerra. La guerra de Malvinas, como la OTAN únicamente llega hasta el trópico de Cáncer, necesitaban, debido a la expansión soviética que amenazaba lo que se conocía en ese momento como la yugular de Occidente, que es el Cabo de Buena Esperanza, al sur de África, el 90% del tráfico petrolero que venía del Medio Oriente pasaba por ahí. Y las únicas bases que había donde poner una base aeronaval era básicamente o las Islas Sandwich o Malvinas. Inclusive hay una conferencia, Overseas Free, se llama en Estados Unidos, que le plantean, además de un montón de cuestiones, o sea que la guerra de Malvinas, en realidad, no es para desarrollar el tema acá, fue una guerra creada por el poder anglosajón para instalar una base aeronaval. Muchos dirán, no, pero queda lejos Malvinas del Cabo de Buena Esperanza. No, en realidad si uno lo ve en el planiferio sí, pero si uno lo ve en un globo terráqueo, ¿no es cierto? Como corresponde, la distancia no es tanta como parece. Pero sí, ellos controlan a través de la energía. Por eso es tan importante que todo lo que desarrollemos no dependamos de recursos extranjeros, en particular de combustible. Como yo decía, o sea, uno puede tener un Mercedes-Benz, pero si uno no puede ponerle combustible, no sirve de nada. Eduardo, ¿vos querías hacer alguna pregunta o algo? Sí, yo quisiera preguntarle a Gabriel, cambiando un poco el enfoque a la parte de seguridad de las plantas nucleares, ¿no? Las plantas de uso pacífico, lógicamente. ¿Qué opinión tiene si porque ¿qué ocurrió? La energía nuclear hasta el año 2000, 2005, 2010 tenía muy mala prensa, tanto que los principales grupos ecologistas, sobre todo en Europa, hicieron una presión inmensa, tanto que inclusive en Alemania consiguieron cerrar las centrales nucleares, y en España creo que también, o ya la están decomisionando, o sea, se termina y no no se reactiva, no se reforma nada. ¿Y qué pasa? Con el asunto del cambio climático, cambia la cosa, porque, bueno, las centrales nucleares con todas sus cosas, que nunca prácticamente, es con excepción de Chernobyl, pero si vamos a contabilizar todos los accidentes que han ocurrido en centrales térmicas y en todo el mundo, las centrales nucleares continúan siendo las más seguras del mundo, seguramente. Pero ahí cambia un poco ¿no? Para la parte de ya, ¿no? La energía nuclear es buena porque no emite dióxido de carbono. De cualquier manera, Japón de alguna manera también decidió medio que paralizar la construcción. Y yo le preguntaría a Gabriel si en las centrales nucleares, por ejemplo, en regiones de riesgo de terremotos, de maremotos, ¿no? Como ocurrió en Japón, una central de agua pesada, una central tipo Kandú, no sería mucho más segura
¿Y por qué hizo eso? No sé, prácticamente hay muy poquísimas centrales CANDU en el mundo, siendo que yo considero personalmente, mi visión es que es una central mucho más segura que las centrales PWR. Bueno, mira, quedan 8 minutos, dijo Daniel. Voy a tratar de meterlo ahí. Eh, yo no sé si es más seguro. A ver, la seguridad o falta de seguridad es un problema de ingeniería, digamos. Los japoneses hicieron un muro más bajo de lo que aconsejaba su historia. Sí, había inclusive piedras escritas en japonés antiguo que decía, en el año, qué sé yo, 800 y pico de la era cristiana, el agua llegó hasta acá, estaban muy arriba. O sea, ellos hicieron el muro de contención de Fukushima, no sé si ponerle de 8 metros, y había habido tsunami de 12 metros, y este fue de 9 o de 10. Entonces pasó por arriba de la pared. Pero es un tema de ingeniería. Yo no diría que es más segura o menos segura que la PWR. Eso es cuestión de modificar criterios de ingeniería. De hecho, es lo que pasó con Fukushima. Con Fukushima hay una serie de medidas de cambios de diseño que se generan en las centrales. Así que, no, lo que hay más PWR porque es lo que comercialmente venden los países desarrollados. Nosotros agarramos una ola de dos países un poquito rebeldes, que son Alemania y Canadá, que se les ocurrió ver qué pasa con el uranio natural. Los alemanes, bueno, los franceses y los ingleses habían hecho con uranio natural, pero las refrigeradas por gas, digamos, y moderadas con grafito. Entonces, para mí, si hay más reactores PWR, comercialmente son más, es lo que estaba en oferta. Los canadienses lo que pasa es que tenían, aparte de ser vecinos cercanos y en muchos sentidos de Estados Unidos, ellos habían estado a cargo de todo el manejo del agua pesada y del plutonio durante la Segunda Guerra. Cuando se dividieron las responsabilidades para llegar a la bomba, a los canadienses les dieron manejar toda la cuestión de agua pesada. Entonces yo ya tenía la experiencia con el agua pesada, con el circonio, con todas estas cosas. Por eso los canadienses siguieron con la línea de agua pesada y sacaron un reactor de agua pesada. Los alemanes fue una cosa más confusa, seguramente. Ellos tuvieron un pequeño reactor que no me acuerdo cómo se llamaba, que lo hicieron con agua pesada y escaleando eso se hizo Atucha 1 y escaleando Atucha 1 se hizo Atucha 2. Son las únicas dos centrales que son muy buenas, andan muy bien y los que más conocemos de esas centrales de momento somos nosotros, porque los alemanes que estuvieron en esto se murieron o se jubilaron. Igual algunos de vez en cuando los llamamos, ve algunos que viven por acá además, se quedaron a vivir, algunos alemanes. Bueno, nos quedan pocos minutos, últimos 5 minutos. Creo que te contesté, no sé si quedó Sí, algo. sí, sí, perfecto, perfecto. Sí, yo tengo una visión porque es muy fácil parar una central nuclear de uranio natural y Sí, no tanto o sea, se evita prácticamente creo que es prácticamente imposible que explote como ocurrió con la central de Fukushima. Eh, bueno, ya es la cierto parte. porque, pero eso es con Candú, porque Atucha 1 está mucho Con más Candú, relacionado. Candú, no, El tema, Candú, el tema del yo moderador dije Candú. el tema es cómo se mezcla el agua de moderación con la refrigeración. En Atucha está mucho más en contacto, en Candú está mucho más diferenciada, incluso está Sí, a una temperatura muy distinta. Está mucho más fría el agua de moderación. En ese sentido, sí, yo creo que es más segura el Candú. es De seguro. todos modos, hay sistemas de inyección de boro, que es lo que realmente para la central. Sí, también tenés la barra de boro, sin duda. La Claro, nosotros barra, tenemos sistemas de boro líquido, que se inyecta a muy alta presión en Atucha, porque en Candú no ah, sé cómo. Pero en Atucha claro, sé que hay sistemas de inyección de hay, boro que en son alta menos presión. que para la central. Supongo que Bien, las de PWR tienen algo parecido. siendo que ya encaramos para el tema técnico, entonces ya lo dejamos para los ámbitos Me aburrí. académicos. Yo Dale. un poco ya como quedan 2 minutos, simplemente quiero agradecer a Norberto Rafuri, obligado a volver, que nos convocó a nosotros para que podamos hacer un poco el desarrollo de este tema. La motivación nuestra simplemente fue contribuir desde nuestra capacidad y desde nuestra intencionalidad de dejar algo que sirva un poco en este contexto del anuncio del Plan Nuclear Argentino, tratar de informar o formar en lo que se pueda
para que con énfasis defendamos lo que es nuestro, defendamos lo que tenemos, defendamos el área nuclear argentina, que es estratégica en muchos aspectos, ¿no es cierto? Y bueno, esa fue la motivación de los que realizamos y preparamos esta charla. Por eso, pongamos énfasis, difundamos el video donde se pueda, y el objetivo es que se fortalezca y se defienda en un momento muy necesario toda esta área estratégica del país para que sigamos teniendo un área nuclear fuerte y pujante y no que algún día la bandera de la patria flamee sobre la ruina de lo que fue la industria nuclear argentina. Un fuerte abrazo a todos, Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias y totalmente de acuerdo. Muchas y gracias también. Eduardo de Brasil. Un Muchas abrazo. Muchas gracias, muchas Hasta gracias. siempre. Hola, ¿te gustó? Bueno, compartilo con tus amigues, ponele un pulgar para arriba y suscríbete. Ah, y no te olvides de activar la campanita.